Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video voy a realizar la configuración completa del reloj HWD 600, del cual ya tenemos la reseña. Quien guste verla la dejo aquí o en la descripción del video. Tiene funciones muy similares al reloj W201, del cual ya hicimos un video completo, pero muchas veces nos basamos más en el número de modelo. Así que sin más, pues vamos a verlo. Para este proceso vamos a utilizar en su mayoría tres botones. Primero el botón superior izquierdo de ajuste o adjust. Lo dejamos presionado un par de segundos. Ahí se escuchará ese pequeño beep. Después los segundos empiezan a tintinear. Significa que ya estamos en el proceso de configuración y podemos manipularlo mediante este botón inferior derecho de Start Stop, donde si está por delante de los 30 segundos, lo que va a pasar es que el número 24 se va a adelantar un minuto. Ahí está. Si está por detrás de los 30 segundos, al presionarlo, sí, se reinicia a 0, tantas veces sea necesario, en el caso de que alguien desee alinearlo o ajustarlo hacia otro reloj para darle un punto más preciso. Si en este momento presionamos el botón de modo, el segundero va a cambiar a los minutos. Aquí podemos ya manipularlo también mediante este botón, siempre va a ser así, pero solamente hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Si se dan cuenta, aquí tenemos una pequeña P, significa que estamos en formato de 12 horas, porque si pasamos del 12, nos va a enviar AM o por la mañana o madrugada. Así hasta que después de las 12 pues va a regresar la pequeña P. Si hacemos el cambio en este momento mediante Mode, nos va a enviar a minutos. Aquí igual podemos ya manipularlo hacia adelante. Solamente si dejamos presionado va a ir un poco más rápido hasta el momento necesario. Si queremos ya dejar horas y minutos, volvemos a presionar Mode y cambiará al proceso de la fecha. Vamos a iniciar mediante el año. Como ya se dieron cuenta, no podemos ir hacia atrás, por lo que si nos pasamos, pues no podemos ir hacia 2029, 28, sino hacia adelante. Pero aquí pasa que después de 2099, no crean que se va al 2100, vean, de 2099 nos reinicia al 2000. Ya solamente lo ajustamos al año en curso y volvemos a presionar Mode. Nos cambia al número del mes. Aquí iniciamos con el número del mes. No sabemos porque si llegamos al 12, pues nos va a reiniciar a enero. Ahí está. Solamente nos colocamos el mes necesario, marzo. Presionamos nuevamente el botón inferior izquierdo, y nos cambia al día. Aquí igual no es necesario cambiarlo dependiendo si es año bisiesto o tal, ya que como es calendario automático nos va a dar ya sea 30 o 31, o si es febrero, si es año bisiesto. Nos encontramos en el día 27 y hacemos el cambio para poder ajustar el nombre del día en inglés. Este nos lo da todo en inglés, no en español. Pasamos Friday, Saturday, domingo. Bueno, lo cambiamos ya a lunes. También se va a ajustar de manera independiente. No nos lo da como en otros relojes que al cerrarlo solamente con la fecha nos lo da de forma automática. Aquí es de forma independiente. Bueno, ya dejamos Monday para el lunes y volvemos a presionar Mode. Ya nos va a regresar a la pantalla inicial de configuración. Ya queremos que empiece a correr de manera normal. Cerramos con el botón de ajuste. Y listo. Ya lo tenemos configurado y solamente queremos hacer el cambio entre AM o PM. El reloj nos los permite con este botón inferior derecho. En cualquier momento lo presionamos y cambia a formato de 24 horas. Ahí aparece el pequeño icono donde presionamos, nos regresa a PM. Si estuviera por la tarde, pues ya cambiaría hacia 13, 14, 15 horas en adelante. Ahí solo tendremos que presionar el botón de modo una vez y ya entraremos a la programación de la alarma. Siempre tendremos el horario principal en la parte superior derecha. Solamente volvemos a presionar ajuste al momento del beep, el cual no se puede quitar. Me adelanto aquí, ese sonido de cada vez que utilizamos las teclas no se puede mutear, no se puede quitar, siempre lo tendremos. Ahora ya se dieron cuenta, empiezan a tintinear las horas. Ya podemos manipularla mediante el botón derecho para ir hacia adelante. Ahí está, ya decía no puede ir hacia atrás, solamente si dejo presionado se irá un poco más rápido. Dependiendo del horario que tengamos de manera inicial. Si lo tenemos en formato de 24 horas cambiará a 13 horas, 14, pero aquí como está en 12 pues permanece la pequeña P, AM y PM. Digamos lo coloco a las 3 de la tarde, hago el cambio para los minutos. No podemos ajustar los segundos, solo horas y minutos. Aquí de igual forma presiono botón derecho, en cualquier momento lo detengo cuando sea necesario que necesite la alarma y listo. Para cerrar será con el botón inferior derecho. Si está de esta manera donde ya apareció el pequeño testigo ALM significa que está activa. Esto lo va a hacer de manera diaria. Si a partir de aquí lo que quiero es activarla o desactivarla, voy a presionar el botón inferior derecho. Además de que en esta pantalla podré activar y desactivar ese doble beep llamado señal horaria, lo cual hace que cada hora haga un sonido. Si en este momento presiono el botón derecho, aparece S y G. Esto significa que nos hace ese sonido cada hora. Si vuelvo a presionar, aparecen ambos. Está activa la alarma, además de que ese sonido. Si en cualquier momento estamos en la pantalla principal con nuestro horario y queremos desactivar la alarma o el sonido del beep, volvemos a ingresar
y presionamos el botón derecho, nos quita ambas. También desde aquí podemos activar el sonido de la alarma si dejamos presionado este botón durante unos segundos. Va a sonar mientras lo tengamos presionado, ahí está, tal vez para probar la potencia, alguna cuestión de sonido errático o no sé. Para llegar ahí solamente presionamos 2 veces este botón inferior izquierdo e ingresamos a la función de cronógrafo, lo tenemos en 0 en este momento, indicado por ST, presionamos e inicia con el botón, pues ya está aquí marcado Start Stop, vean, presiono, empieza a marcar el tiempo, en cualquier momento que lo necesitemos detener volvemos a presionar este botón, tenemos indicados centésimas de segundos, segundos, minutos y posterior horas. Ya en el momento necesario lo presiono, se detiene y con este botón envío a 0. Ahora, también el reloj nos permite cronometrar 2 llegadas a meta. Digamos que en este momento que está ya haciendo el registro del tiempo, observamos que el primer corredor hace el rebase, pues vamos a hacer ese corte con el botón superior izquierdo. Presionamos y va a aparecer el pequeño testigo SPL. Estos 2 puntos siguen parpadeando, significa que el cronometraje permanece interno. Si ya después de tiempo llega el segundo corredor, lo que vamos a hacer es presionar el botón inferior derecho, no este sino este. El reloj simplemente va a hacer un bip. Se registra ahí el tiempo, además de que se detienen estos 2 puntos. Si ya queremos saber qué tiempo hizo el segundo corredor, lo que vamos a hacer es presionar el botón superior izquierdo. Entonces nos hará el cambio en este momento de 14 a 29, significa que el primero llegó a los 14 segundos, el segundo pues a los 29 segundos. Y aquí también indicado las centésimas. Si queremos enviar a 0, presionamos este botón y listo. No queda más que presionar en 3 ocasiones para poder ingresar a esa función de T de Dual Time o este segundo uso horario. En la parte superior derecha tendremos siempre el horario principal. Por debajo es donde vamos a poder ajustar. Dejamos presionado el botón izquierdo. Ahí está, empiezan a tintinear horas y minutos. No podemos manipular los segundos porque van enlazados a este horario. Aquí solo con el botón derecho, de igual forma iremos hacia adelante. Si rebasamos las 12, pues nos enviará por la madrugada, ya que también va enlazado al primer horario que hayamos elegido, ya sea de 12 o 24 horas. Para hacer el cambio presionamos Mode a minutos, de igual forma rápido, en el momento necesario lo detenemos y volvemos a presionar el botón superior izquierdo para cerrar y listo. El reloj nos permite programar el tiempo de iluminación. Si lo presiono en este momento y no tengo ningún testigo, la duración será de 1,5 segundos solamente. Podemos extenderlo a 3 segundos. Si en cualquier momento dejamos presionado el botón inferior derecho un par de segundos, y aparece este pequeño testigo, lo cual significa que la iluminación se extendió un poco más, ahora hacia 3 segundos. Bueno, creo que con eso ya vimos la mayoría de puntos para la configuración de este buen reloj duradero de la marca Casio HWD600. Solo resta esperar sus comentarios, si tienen alguna duda, les fue de ayuda. Además, si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados de Rápido es Gratis. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.